grabando audio, vídeo. Hola, ¿qué tal? Hace ya unos mesecitos que publiqué el cortometraje que hice hace un par de años, que era el Marcapáginas. Este corto era un corto muy personal. Ya avisé de que yo no quería que fuera para festivales. Aún así lo envié. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues os lo voy a contar en este vídeo. Vamos a empezaros poniendo en contexto. Y es que en 2018 o 2017 tuve una mala época a nivel personal relacionado con la familia, y de ahí nació una pequeña tira de un par de carillas en las que plasmé por lo que yo estaba pasando, que bueno, que no era una situación nada fácil. Entonces, con el paso del tiempo, ya había hecho mis otros cortometrajes, que lo podéis ver, no sé si por aquí o por aquí o por ahí o por ahí o aquí abajo, no sé, lo voy a dejar en algún sitio, los otros cortos, para que lo tengáis accesible. Pero ya había hecho mis cortometrajes y no tenía nada que hacer. No, me imagino que tendría algún proyecto, obviamente, de trabajo, etcétera, pero que no tendría ningún proyecto personal al que echarle ahí mis horas y mi tiempo. Entonces me puse a mirar trabajos que tenía de años anteriores y me encontré con estas dos paginitas de El Marcapáginas, que era esta historia que os he contado, y dije, oye, pues puede ser buena idea, ¿no? Mostrar una historia en la que sea algo personal, a ver cómo funciona, y me puse pues a ir trabajando un poquito sobre esta historia. ¿Qué pasa? Pasa que cuando empiezo a ponerme con ella, con esta historia, estoy practicando un poquito con Blender, con el tema del Gris Pencil. Me pongo a jugar un poco con Clip Studio, sigo con Adobe Animate y no conseguía enfocar bien por dónde tenía que entrar. La historia como tal se me quedaba bastante corta y bueno, empecé por ahí. Digo, venga, vamos a empezar por la base, que es la historia, a ver si funciona narrativamente en formato que es el cortometraje, porque no todas las historias van a funcionar igual de bien en audiovisual que en formato cómic o en formato escrito, en formato prosa o poesía, no sé, puede también valer. Entonces decido que la historia tengo que ampliarla, tengo que empezarla de otra forma, porque cuando me hice la primera animática me di cuenta de que era insuficiente, ¿vale? Esta primera base. ¿Qué hice? Le añadí un toque extra en la que pensé, bueno, a lo mejor aquí puedo jugar un poco con el tema del 3D, con algunas palabras, porque claro, o sea, el corto se llama, la historia se llama El Marcapáginas. Vamos a hablar de palabras, vamos a hablar de emociones asociadas a ciertas palabras, cómo influyen estas palabras sobre nosotros, cómo nuestras emociones quedan encasilladas en ciertos espacios de tiempo. Bueno, el tema, que lo empecé con palabras sobreimpresas en estos primeros segundos del corto, y quise jugar pues con diferentes texturas, con diferentes tipografías, y así es como empieza pues esta historia. Más tarde, cuando hago la animática, la hago en Adobe Animate, porque bueno, era el proceso más sencillo, la herramienta con la que trabajo más cómoda para hacer este tipo de proceso de la animática, y poco a poco voy probando con las diferentes herramientas, desde, como os he dicho, desde el Gris Pencil de Blender, donde hice la animación tradicional. O sea, la mayor parte del cortometraje está hecho con animación tradicional, que era algo que también quería ponerle a lo que es esta historia, ya que los anteriores había utilizado After Effects, había utilizado Blender para, por ejemplo, el sepulturero de Ishitake, haciendo 3D, y digo, bueno, pues ahora tengo que jugar un poco con el 2D, con el tradicional, para ver qué tal juego con esta técnica. Y decido utilizar, pues eso, un poquito Gris Pencil para algunas escenas, para otras utilizo Clip Studio, porque había visto que en algunos estudios de anime se estaba utilizando Clip Studio para animar, que bueno, me resulta un poco complejo, un poco tedioso, no es la mejor herramienta para hacer animación tradicional, pero bueno, si la utilizan en estudio y tienen ya un flujo de trabajo bien establecido, pues lo normal es que se utilice. Para mí no es la herramienta perfecta, eso lo dejo ya claro aquí, para mí. Luego hubo otras escenas en las que, mientras estaba animando, pasó algo que nunca me había pasado. Y es que las escenas eran tan personales que me derrumbé. ¿Vale? Yo estaba dibujando
en la tableta y empecé a llorar, pero a llorar, a soltar emociones, y era algo que nunca me había pasado. Eran escenas, son dos escenas muy concretas, las que, bueno, hablo de estas personas cercanas a mí, y mientras las estaba animando, mientras estaba dibujando, que es algo que nunca me había pasado, en serio, me puse a llorar, tío. No sé. Y entiendo que, por un lado, estaba como liberando esa carga emocional que tenía ahí. Y no sé si a la hora de verse el corto se nota o no, eso lo tendrá que decidir el público, pero bueno, para mí queda que mientras lo estaba haciendo, yo estaba soltando carga emotiva, soltando pues esas emociones que quizás tenía un poco guardadas o que tenía resentidas. No sé, de vez en cuando siguen ahí las emociones, ¿vale? Nunca se han ido, no por haber animado esas dos escenas voy a decir ya soy liberado, ya soy libre. Pero bueno, me resulta curioso, ¿no? Ver cómo animando, o sea, en mi trabajo, en mi flujo de trabajo, en algo que hago de forma no laboral, sino como algo para mí, soy capaz, o con algo artístico, como soy capaz, ¿no?, de soltar esa emoción, y espero que el público lo haya captado así. Incluso si alguien se ha sentido liberado, pues por mí perfecto. Pero bueno, ahí queda eso anecdótico, ¿vale? Que he utilizado el cortometraje para soltar un poquito de emoción. Siguiente paso, el montaje. Todo el proceso de montaje está hecho en After Effects. ¿Por qué? Porque quise no solamente editarlo en este programa, porque para mí lo que es el proceso de edición, sí es verdad que me resulta mucho más fácil en Premiere o en DaVinci, pero After Effects, como al final es la herramienta que utilizo para mi día a día, puedo cambiarle efectos, transiciones, es una herramienta muy maleable para mí, ¿vale? Maleable, vamos a decir maleable, versátil, es la palabra versátil. Quise utilizarlo para montar todo el cortometraje. Luego los sonidos sí que los hice aparte. Y bueno, ahí estuve jugando mucho con texturas, con efectos de grano, de juegos de tiempo, de flujos de tiempo, de remapeo de tiempo, ¿no? El time displacement, en el que creo que se llama así el efecto. Bueno, al final quedó todo a 24 fotogramas por segundo, porque era lo más sencillo y lo que al final en los festivales es lo que se publica, la mayoría de ellos. Pero bueno, yo hice mi montaje, terminé mi corto y viene la parte engorrosa. Y la duda que tuve yo ahí, que era, ¿utilizo mi cortometraje para moverlo por festivales o lo publico directamente en abierto? Y bueno, hablando un poco con mi entorno cinematográfico, al final me decanté por moverlo por festivales. El resultado, pues muy pocos festivales accedieron a seleccionar el corto. Con muy poco me refiero a no más de 15, creo que llegamos a 14, vamos a decir. O sea, yo voy con la verdad por delante, soy una persona honesta, ¿vale? Premios no recibí ninguno. Yo ya el corto, desde un inicio, sabía que no era un corto para festivales, incluso lo comenté varias veces, pero bueno, al final intentar moverlo me dio la razón, que no era un corto para festivales. Es un corto muy personal, es algo muy interno. Habrá quien se emocione cuando el primer público al que se lo enseñé, que fue aquí en el Parque de los Toruños, gracias a Bruto Pomeroy por organizar esos eventos. Tengo que decirlo públicamente, hombre, hay que darle las gracias a la organización. La primera vez que lo enseñé, vi cómo reaccionó el público, vi cómo llegó a ciertas personas, a una gran parte de personas, lo que es la historia, y vi cómo se vieron reflejadas, o al menos eso me comentaron. Y solo por eso dije, mira, lo voy a mover por festivales, porque puede que si lo subo a redes no funcione, y si lo muevo por festivales, a poco que llegue a 4 o 5 festivales ya va a haber gente que lo vea. Pues así lo hice, hablé con mi distribuidor y empezamos a enviarlo a festivales hasta hace un año, que me di cuenta, hasta hace unos meses, que dije, mira, no ha llegado al mínimo de festivales al que me gustaría haber llegado, así que voy a abrirlo al público. Y el corto está abierto. Así que si te apetece verlo, lo tienes aquí. Si quieres saber un poco más sobre cómo está hecho, no tienes más que dejármelo en comentario, preguntarme y, o yo que sé, escríbeme lo que te dé la gana aquí abajo en comentarios. Nada, gracias por ver este vídeo y que vaya bien.